algunas que podemos hacer de mejor manera ahora que, aunque no ha entrado en vigor, ya se modificó la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, si me permiten, ahora sí, si me ponen la presentación, voy a tratar de resumir un poco qué pasó con esta reforma a la ley del impuesto sobre la renta. Eh, ¿Pueden poner la presentación, por favor? Bien, la siguiente lámina, por favor. Primero, comentarles que solo porque esto, aunque es información pública, lo queremos reforzar porque nos parece que ha habido una serie de dudas de que realmente qué pasó, si hay una situación que se modificó para las propias organizaciones, si tenemos que hacer algo las organizaciones ahora respecto del SAT a partir de esta reforma, si tiene algo que ver también con los patronatos de las organizaciones civiles, no. Lo que pasó fue, en resumen, esto. Se eliminó un párrafo del artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta y lo que hizo esta eliminación es que la deducción global de los donativos, ahora voy a hacer más claro en la siguiente lámina, la deducción que tenemos de cuestiones personales, no, la anterior, por favor, todavía las personas físicas, se integran estas deducciones que ya tenían un límite global y ahí se integran, a ese límite que ya existía, se integra la posibilidad de deducir donativos personales. Es decir, al límite existente de las deducciones se añaden las deducciones que tenemos relacionadas con donativos, de tal manera que antes teníamos dos paquetes de deducciones que podíamos hacer, en realidad tres, pero para los efectos de lo que estamos viendo, dos, y ahora desaparece como un solo paquete las deducciones personales de los donativos que podemos hacer las personas físicas y se pone esta posibilidad en el otro paquete. Eso sí lo veremos ahora que pasemos a la siguiente presentación. ¿Qué va a pasar con la aprobación de esta reforma? Lo que hace es que disminuye la deducción que podemos hacer las personas físicas. Si queremos ahora donar más o si queremos donar mucho de proporcionalmente de nuestro ingreso, tendremos que pagar impuestos por esto, no podremos deducir una parte de esto, y esto, claro, va a desincentivar, va a dificultar que las personas físicas otorguemos donativos a las organizaciones y esto puede afectar, claro, la labor de las organizaciones y sobre todo aquellas personas para las cuales se trabaja desde cada una de las organizaciones. Pasamos, por favor. La reforma, pasamos a la siguiente, por favor. La reforma lo que significa es, en resumen, esto, hablando de nueva cuenta de lo que acabo de mencionar. Hasta este año, es importante decir hasta este año, porque todavía tenemos de aquí al 31 de diciembre con esta posibilidad que les menciono, hasta 2021 podemos deducir en un paquete gastos médicos que hagamos por pagos de servicios médicos, pagos de hospitalizaciones, etcétera, gastos funerarios cuando los tengamos, también seguros de gastos médicos, intereses de hipotecas, si las tenemos, la parte de intereses, no el pago de la propiedad que compramos, sino la parte de los intereses que básicamente es a los bancos, transporte escolar, si pagamos esto, una parte de las colegiaturas, que es un porcentaje y es hasta nivel medio superior, pero todo esto lo podemos hacer con un límite de hasta 163,000 pesos al año. No es un límite muy bajo en el total, digamos, de los ingresos de cada persona si lo asumimos a nivel global. Hay muchas personas en el país
que ganan esto o menos al año, es decir, no tienen solo estos gastos como gastos médicos, gastos de hipotecas o transporte escolar al año, pero hay muchas personas que ganan más y algunas que tenemos estos gastos son obligados. Los funerarios, los gastos médicos, si pagamos una hipoteca, si tenemos hijos en escuelas particulares, todo ello es obligatorio. No es un gasto que podemos eliminarnos, ¿no? Y tenemos otro paquete que es de deducciones por donativos. Hasta el 7% de todo lo que ganemos en un año acumulado, ese es el porcentaje que después de ese año nos permite, bueno, que hacemos los donativos y después el SAT, cuando hacemos la declaración del siguiente año, nos permite deducir hasta el 7% de nuestro ingreso anual. Con la reforma, vean el lado derecho, en realidad se quita el segundo paquete, se queda solo un solo paquete y tenemos en el paquete de los donativos entran al tope que está en la parte inferior izquierda de la lámina, en el tope de los 163,000 pesos. Hasta ahí entran también los donativos. A partir del 2022, de la entrada en vigor de la reforma de la ley del impuesto sobre la renta, entonces habrá una disminución en el monto que las personas físicas podemos deducir en donativos, básicamente. Pasamos, por favor. Bueno, quisiéramos decir que se hizo un trabajo con autoridades, se habló sobre este tema para dar los datos, para dar cuenta de qué significaba con autoridades públicas del Congreso, de la Unión de Cámara de Diputados, del Senado, con todas las fracciones parlamentarias, con la autoridad hacendaria, con la autoridad fiscal, etcétera. Creo que recibieron mucha información de qué hacemos las organizaciones, de cuánto bien producimos a la sociedad, y también se hizo una gran cantidad pues de difusión mediática en esto. ¿Por qué lo menciono? Porque va a ser importante que esto que ha llegado un poco a los medios por el interés que hubo en los medios de que se limite el trabajo de las organizaciones civiles, es un tema que sin duda hay que continuar, es un reto para toda la sociedad civil que podamos dar mejor y mayor cuenta de cuáles son los aportes de nuestro trabajo, de por qué es tan necesario el trabajo que hacemos, el tipo de trabajo que hagamos es muy necesario, ¿no? Voy viendo las personas y las participaciones que entran aquí en el chat y reconozco una organización y otro, y lo que hace Familias Extraordinarias y lo que hace la Casa Hogar San Pablo y lo que hace también BIFAC. Todas las organizaciones tienen un valor muy grande, hacen un aporte a las personas y a la sociedad muy importante y en realidad es muy poco conocido. En los medios es muy poco conocido. Pasamos, por favor. También, bueno, afortunadamente, no solo los medios digitales, audiovisuales, también los medios impresos nos dieron una gran cobertura, nos dieron como sector, y esta es una de las líneas que nos parece importante continuar de ahora en adelante para todo el sector y desde donde esté cada una de las organizaciones. Me dicen que no se ve la presentación, no sé si es un problema de algunas personas o sí se ve en general. Sí se ve, perdón. Perfecto. Bien, entonces esto hay que tener un mapa también de quiénes son todos los medios que existen en el país y hay que hacer un trabajo que vamos a tratar también de apoyar desde el CEMEFI para poder tener una presencia permanente en los medios de comunicación, no cuando hay que reaccionar porque hay una iniciativa legal como esta que puede o que va a afectar ya directamente al sector. Pasamos, por favor. Bueno, hicimos una encuesta que solo les damos 3 de los datos de la encuesta que son significativos, ustedes los respondieron, pero un poco de cuál va a ser la afectación que haya
para esta, respecto de la situación que supone la reforma. Primero, preguntamos de los ingresos anuales, ¿cuál es el porcentaje de ingreso por donativos que proviene de personas físicas? Vean aquí, en realidad, cuando hay 40% de las organizaciones que dice que menos del 30% dependen de donativos de personas físicas, y hay un porcentaje importante, quizá casi el 10% de quienes respondieron, que dice que es el 100% depende de donativos de personas físicas. ¿Qué hay quizá más bien detrás de este dato? Detrás de este dato hay la necesidad de que cada organización de la sociedad civil tenga perfectamente claro el porcentaje y el origen de cada uno de sus ingresos. Necesitamos saber si recibimos donativos del extranjero, exactamente cuántos son, y ojalá no solo cuántos fueron este año, sino cuántos fueron quizá los 2 o 3 años anteriores, porque nos dicen más o menos cómo funcionamos con ese tipo de sector, cuáles son los donativos que recibimos de personas morales, de empresas o de fundaciones, si recibimos también donativos de agencias internacionales, si quizás somos los asociados de la organización los que la financiamos, y entonces la mayoría de los donativos son de personas físicas, y también si los donativos que recibimos, en qué porcentaje son donativos deducibles de impuestos y en qué porcentaje no. La mayoría de las donatarias autorizadas da recibos deducibles de impuestos, pero no todos se deducen. Hay personas que reciben el recibo y no lo deducen, no lo ponen en su declaración anual fiscal, y qué porcentaje de recursos entran también por actividades en donde generamos recursos de distintas formas. Tenemos cuotas de recuperación por servicios, o tenemos una quizá venta de algunos artículos, etcétera. Pero creo que a partir pues desde siempre en realidad, pero ahora es indispensable que este mapa esté perfectamente claro siempre para las organizaciones. Vamos a proponerles pronto un taller solo para ver esta parte de cómo organizar la definición, el detalle de los ingresos que recibe cada organización. Hay quienes tienen una claridad estupenda, no solo de ahora, sino desde siempre, que tienen una identificación peso por peso, o a veces dólar por dólar, de todo lo que ingresa, pero lo que sí es indispensable es que todas las organizaciones lo tengamos, y que, como está puesto en esta gráfica, pues cada vez nos acerquemos un poco más hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que diversifiquemos los ingresos, que si dependemos solamente de una fuente de ingresos, en este caso los donativos de personas físicas, y este es el rubro que fue muy afectado ahora por la reforma de la ley de impuestos sobre la renta, pues en realidad la afectación para las 325 organizaciones que, según el SAT, solo recibieron donativos de personas físicas en 2020, pues va a ser muy grande. O para las 220 que recibieron más del 90% de sus ingresos de personas físicas. Pasamos, por favor. Un segundo dato que ustedes nos dieron. Contestaron la encuesta 193 organizaciones de la sociedad civil. Pues es una muestra pequeña, pero me parece que es representativa, porque hacen muchísimas cosas distintas y están en muchos lugares del país. Entre las opciones de respuesta que les dimos, aquí estaban estas, y lo que es claro es, entonces aquí estamos hablando en el primero hablamos de la afectación que puede tener a los ingresos la reforma, en este hablamos de la afectación que puede tener a la población esta reforma. Niñas, niños y adolescentes, un tercio de las organizaciones que contestaron la encuesta, y cuando hablamos del conjunto del SAT, de todas las donatarias autorizadas que entregan su informe de transparencia, pues no estamos hablando de algún porcentaje lejano. Niños, niñas, adolescentes en el SAT se divide
en temas de primera infancia y de este rubro de niñez y adolescencia, y en el SAT tiene 32%, aquí tenemos 33%. Es prácticamente similar. Personas con discapacidad, un segundo grupo, 18% lo atiende. Ustedes vean, niños y niñas, adolescentes y personas con discapacidad suman ya el 50% de los beneficiarios de las organizaciones, y familias en general, tipos de servicios distintos a familias, son 15.5% también de las organizaciones. Hay muchas más que pueden estar agrupadas en algunos otros rubros, no son, al menos para efectos de esta encuesta, no son porcentualmente significativos, pero claro que sabemos que la sociedad civil tiene trabajos multifacéticos y muy, muy diversos. Pasamos, por favor. La siguiente pregunta es: ¿cómo afectaría la baja de donativos? Es decir, no solo cómo va a afectar ingresos, a quién va a afectar, a qué población, sino cuál va a ser el impacto en particular para una organización. Si yo recibo menos donativos de personas físicas porque las personas físicas tienen menos posibilidad de deducirlos, entonces, ¿cuál es la afectación que yo podría tener? La mayoría de las organizaciones, bueno, 45% de las organizaciones, digamos, dice que se van a disminuir los beneficiarios, lo cual en principio pues sabemos que es muy grave. Si una organización atendía, no sé, en un albergue tenía 60 niños y niñas, posiblemente el albergue siga vivo, siga operando, va a atender a 50 niños y niñas. 10 van a quedar fuera de la atención, y ahora multipliquemos esos por el número de las organizaciones que pueden tener algún tipo de afectación. En principio, 5.100 organizaciones, y voy a decir algunas otras, pero en principio estas, porque son las que le reportamos al SAT de nuestro trabajo del 2020, que recibimos donativos de personas físicas. ¿Por qué digo en principio 5.100? Porque ustedes saben que del mundo total de las organizaciones donatarias autorizadas, más de 9.500, ya el 26% de las organizaciones en 2020 no dieron ni un solo recibo deducible de impuestos, ni a personas físicas ni a personas morales, 26%. Es decir, hay un porcentaje, una de cada 4 organizaciones dejó de recibir donativos deducibles. Algunas, un poco más de la mitad de esas, tuvieron otro tipo de ingresos, cuotas de recuperación u otro tipo de ingresos, donativos no deducibles, pero sí hubo un porcentaje también importante, 11%, poco más, 11 y pico, de estas más de 9.500 organizaciones que no recibieron ningún solo ingreso en el 2020. Es decir, venimos ya de una afectación fuerte en el 2020 por efectos de la pandemia, por efectos de la contracción económica que hubo, por efectos de que no pudimos hacer muchas de las actividades que teníamos programadas las organizaciones, y ahora va a haber esta segunda condición que afecta la posibilidad del servicio que damos. 1, disminuye beneficiarios. 2, afecta la operación. 44% de las organizaciones dicen que se va a afectar la operación, digamos, claro, los servicios que están dando, el tipo de trabajo que hacen, en los lugares a los cuales visitan, los espacios en donde tienen algún tipo de servicio, etcétera. Y el 3, disminuirán proyectos. Una de cada 4 organizaciones dice que van a disminuir proyectos, van a cambiar los servicios, una de cada 5, y va a haber algunas otras afectaciones. Fíjense en un dato antes de cambiarme a la siguiente. El último rubro, preguntamos si nos afectará poco esta reforma, que esto es, digamos, con todas sus letras, la posición del SAT. El SAT dice que esto va a afectar poco
muy poco a las organizaciones y va a afectar muy poco a muy pocos donantes que hacen grandes donativos a las organizaciones, personas realmente, literalmente multimillonarias que hacen donativos de cientos de millones de pesos. A esos son los que va a afectar, pero el SAT dice que a las organizaciones civiles les afectará muy poco. Y lo que dicen esta muestra es que solo el 1.6% dicen que les afectará poco. En realidad, pues estamos en una situación, digamos, tenemos una perspectiva y una visión contraria al SAT. Acá decimos el 98.4% que sí tiene afectación a nuestro trabajo y solo el 1.6% que nos afectará poco. Pasamos, por favor. Algunas acciones sugeridas. Hablamos de visibilizar las acciones que realizan las organizaciones. Creo que esta parte es muy importante porque las acciones, las acciones tienen, digamos, dos tipos de situaciones a través de las cuales se pueden medir. Una que tiene un efecto o una importancia muy personal, no quiero decir solo para cada individuo, sino muy importante para las personas, y otra es muy importante a nivel social. ¿Cuál es muy importante para las personas? Cuando un chico con autismo recibe, con condición autista, recibe un servicio para tener un programa de comunicación facilitada, pues su vida puede tener un cambio radical, ¿no? Cuando un niño o su familia aprende lengua de señas mexicana y entonces deja de estar incomunicado con el mundo, un niño sordo con hipoacusia, su vida cambia radicalmente. Ese es un efecto que tiene el trabajo de las organizaciones. Pero cuando hablamos de que hay 2.1 millones de personas que dan algún tipo de servicio, trabajo, tiempo voluntario a las organizaciones, ya es todo una sociedad la que se beneficia, digamos, donde hay un efecto muy fuerte. Nos cuesta trabajo poner en la mirada pública, en la opinión pública, la situación que vive este chico o esta chica cuando tiene este método de comunicación facilitada o tiene la lengua de señas mexicana. Y nos cuesta trabajo decirle a la sociedad también que generamos 720 mil millones de pesos en un sexenio según las cuentas nacionales del INEGI. Esa es la aportación económica. Entonces, necesitamos, sí, claramente mecanismos para visibilizar las acciones. Yo estuve en muchas entrevistas de las que se mencionaron y yo quisiera comentarles que realmente podría decirles que salvo aquellos reporteros o medios que ya habían leído, pero por efectos de este proceso que hicimos conjuntamente todas las organizaciones, ya habían leído los números de lo que representa el sector, les podría decir que nadie más lo sabía. Hay mucha sorpresa de que se hagan tantas cosas, hay mucha sorpresa, por ejemplo, de que haya 2,000, poco más de 2,000 DIFs en el país, el 100% con presupuesto público, de que haya más de 10 organizaciones civiles que hacen asistencia por cada DIF en el país y que haya muchísimas organizaciones que son más grandes que cada DIF estatal o que el DIF federal, que haya algunas organizaciones que tienen más voluntarios que los trabajadores del DIF federal. Ese tipo de cuestiones, la verdad es que se conocen muy poco y necesitamos hacer un trabajo de visibilización, no solo porque podemos tener no solo estas, sino otras iniciativas legales que pueden afectar también a las organizaciones de la sociedad civil. También un proceso de sensibilización con los donantes particulares. Claro que tenemos que revisar toda nuestra estructura de ingresos completa, pero ahora para efectos de esta reforma, una sensibilización. ¿Por qué? En un momento dado, pues porque este año
todavía van a poder deducir hasta el 7% de sus ingresos. Es posible que algunas personas puedan darnos donativos, el donativo que hacían quizá mensualmente durante todo el año o hacían una vez al año durante el 2022 y ya no lo van a poder deducir o posiblemente ya no quepa en este nuevo límite, podrían hacerlo ahora, podrían ellos beneficiarse, los donantes beneficiarse de la deducibilidad y las organizaciones tener un colchón mejor para iniciar esta situación, que no disminuir el impacto negativo que puede tener no tener tantos donativos deducibles de personas físicas el próximo año. El nuevo límite es 163,000 pesos para efectos del 2021, porque se mide en unidades de medida anuales, que son una nueva forma de establecer una medida de costo que antes se medía con salarios mínimos. Estas 5 UMAS anuales suman 163,000 pesos y se actualizan cada mes de febrero. Se actualizarán un poco en relación con la inflación, entonces crecerá esto un poco y quizá en febrero del año próximo estaremos, no sé, en 167,000 pesos o por ahí, estas 5 UMAS anuales. Este es el límite total que tenemos. O el 15% de los ingresos, si son menos, ¿no? Si son menos los ingresos, no llegamos a 163,000 pesos. Bueno, elaborar también, creemos que es muy importante para las organizaciones una análisis y una estrategia de diversificación de fuentes de ingresos. Afortunadamente, hay una cualidad, digamos, que es muy propia de las organizaciones, que es la creatividad, ¿no? Aquí tenemos que ser creativos para todo, para ver de qué manera intervenimos en un problema social, de qué manera nos constituimos, buscamos personas, etcétera. Entonces, y también la sociedad civil siempre se ha caracterizado por tener esta creatividad para tener fuentes de ingresos. Ahora hay que hacerlas de mejor manera, hay que hacerlas con más estrategia, hay que profesionalizarnos en esto y hay que tener más y mejores cajones, digamos, de entrada de ingresos diferenciados, diversificar y también hacer un proceso de sensibilización con los beneficiarios, para que podamos mostrar el impacto y el aporte de las organizaciones, ¿no? Cuando hay autoridades de distinto tipo o hay personas, líderes mediáticos o en la sociedad que dicen que, bueno, el trabajo de las organizaciones se puede sustituir, que hay ya quien lo hace, las autoridades tienen tal programa y otro, no se necesitan las organizaciones de la sociedad civil, pues en realidad hay muchísimo, lo sabemos, cada organización sabe por qué se creó y sabemos en muchos casos que si hubiera un servicio público o otro tipo de servicio que ya estuviera en el lugar en donde estamos, que atendiera las cosas como las hacemos, que hubiera hecho ya un trabajo de resolución de problemáticas, posiblemente no se habrían creado las organizaciones, pero las organizaciones están porque atienden a una situación y atienden también a la libertad de los ciudadanos, que tenemos los ciudadanos para hacer cosas de interés público y lícitas, evidentemente. Y, lícitas, evidentemente. Cuando son lícitas y son de interés público, pues en realidad tenemos la libertad que nos da el marco legal para organizarnos proactivamente por el bien común. Entonces, aquí estamos hablando de sensibilizar, informar, concientizar a medios de comunicación, a nuestras donantes particulares, diversificar los ingresos y sensibilizar a los beneficiarios. Déjenme repetirles el dato que da la encuesta nacional de ingreso-gasto en los hogares, la ENIG, en donde se le pregunta a los hogares directamente de quién reciben, entre muchas otras preguntas, de quién reciben aportes, qué tipo de aportes reciben, y casi 2.8 millones de hogares
del 30% de la población más pobre del país, dice que recibe beneficios, servicios, bienes o transferencias financieras de las organizaciones de la sociedad civil. 2.8 millones de hogares. ¿Por qué en esta situación que acabamos de vivir, podemos regresar, por favor? ¿Por qué en esta situación que acabamos de vivir no hablaron los beneficiarios? En principio, pues por parte de lo que sabemos es que si trabajamos con ciertas poblaciones, sobre todo aquellas muy vulneradas, son poblaciones a las que se les ha excluido de la voz, por un lado. Y por otro lado, porque no hay una conciencia clara de cuál es este aporte global. Entonces, sí hay que tener estos mecanismos. Quisiera solo regresar a la parte de sensibilización con los donantes. Me parece que es muy importante que antes de que termine el año, que cada organización informe a sus donantes de esta reforma que acaba de suceder. Porque es posible que haya quien diga, no importa, aunque no sea deducible o no alcance a meterlo en este nuevo límite, yo voy a seguir aportando a la organización. Porque también es un tema de transparencia y de honestidad de parte de la organización decirle al donante las nuevas condiciones, porque es posible que junto con el donante se busquen otras estrategias. Si a él se le ocurra, bueno, yo daba 10,000 pesos al año, quizá ya no voy a poder dar tanto, pero voy a ver si mi compañero A y mi amigo B también se pueden sumar y damos más personas, pero damos menos recursos y el impacto se divide, digamos, ¿no? De tal manera que tengamos más donantes, quizá más pequeños. Pero sí hay que hacer este proceso de sensibilización. En realidad, el primer afectado, digamos, con esta iniciativa o el directamente afectado es la persona física que dona. No es la organización. La organización es la segunda afectada porque recibe menos donativos. Y el afectado último, el que va a perder los servicios, la cobertura, etcétera, es la población beneficiaria. Pasamos, por favor. Bueno, ¿cómo también necesitamos mejorar el proceso de incidencia pública? Creo que fue muy bueno que muchas organizaciones civiles nos ligáramos, nos sumáramos a revisar este tema, hiciéramos conjuntamente más de 600 organizaciones y universidades, nos sumamos a pedirle al Senado de la República que no aprobara esta reforma. Hubo procesos de diálogo con diputados y diputadas en distintas entidades federativas donde se juntaron organizaciones y hablaron con sus diputados federales, pero desde lo local. Pero en realidad necesitamos mucho más capacidad para la incidencia en la agenda pública, muchos más datos. Necesitamos que los datos generen, nos den cuenta, den evidencia de la importancia del sector. Y esto, pues al final, ustedes saben, por ejemplo, en el Censo de Población y Vivienda, pues la suma de cuántos somos depende de la respuesta de cada persona, de cada hogar en particular. Aquí necesitamos que los datos del sector dependan de que cada organización pueda generar sus propios datos, sepa exactamente con quiénes trabaja, para quiénes trabaja, cuál es el tipo de efecto que tiene, etcétera. Esto es complicado, sin duda, a veces porque no tenemos la metodología o no tenemos la tecnología de la información para hacerlo más fácil. Y también es complicado porque a veces el trabajo de las organizaciones, por ejemplo, las que hacen cuidados de personas de todo tipo, pues nunca acaba. Son trabajos de 24/7 y se atiende a las personas, se busca el alimento, se cuida a los niños o se hacen los datos, se trabajan los datos. Sin duda es complicado. Queremos también desde acá ayudarles a ver de qué manera se mejoran la recolección de datos y de información. Y también hay que seguir informando en comisiones a los diputados y a las diputadas. No he encontrado sino
algún persona pues, que porque trabajó en organizaciones conoce más el sector, pero en general ustedes pueden ver que las y los legisladores en todo el país no tienen un conocimiento de qué es este sector, de cuál es el tamaño, de cuál es el aporte que tienen y de la necesidad y cuasi obligación que para incidir en problemas públicos tendrían que tener también las autoridades para relacionarse con las organizaciones civiles. Y hay que desarrollar las capacidades de articulación, de suma. No quiero, no queremos proponer desde el CEMEFI que tengamos organismos de representación gremial, digamos, como son las cámaras empresariales que se juntan los joyeros, los zapateros, los muebleros, la industria de la construcción, pero sí hay una parte que aprender de estos organismos. Estos tipos de empresas que se juntan por sector, en realidad se juntan entre los competidores. Los joyeros de Jalisco, todos compiten entre sí, pero todos se agrupan para defender los intereses del sector. En cada estado hay muchas cámaras de empresarios, de comerciantes de distinto tipo, que aún teniendo una actividad que sí en el mercado compite con los demás, es una actividad que agrupa y que suma, se articula y pueden dividir muy bien, o en muchas ocasiones no muy bien, pero lo dividen y lo han hecho con éxito. El trabajo, lo que depende, digamos, de la competencia que supone hacer la misma actividad y tener a veces los mismos consumidores y lo que supone esta agrupación para la defensa de intereses comunes. Pasamos, por favor. Bueno, acciones de comunicación para desarrollar, hay muchas que tenemos que hacer a la población que atendemos permanentemente, a los medios de comunicación, la mejora del trabajo de las redes sociales, dando información a personas que son líderes de opinión, a quienes escriben en medios, hablan en medios, dialogan con autoridades de distinto tipo y a la opinión pública, que se comprenda el valor de la sociedad civil. Yo creo que entre más se conoce, es muy poco probable que entre más se conozca, menos se quiera apoyar el trabajo de las organizaciones. Yo en alguna en la que estoy hace muchos años, he estado en muchos ejercicios, es una organización internacional que tiene trabajo en muchos lugares del mundo, y cuando se pregunta ¿por qué tú llegaste aquí hace 30, 20, 10 años? Todo el mundo siempre dice, a mí me contaron de esta organización, me dijeron qué hacía, me invitaron, es decir, me dieron a conocer su trabajo y su valor y me interesé en conocer. Y aquí estoy, vine una vez a conocer y aquí llevo 30 años. En realidad, este trabajo de difusión, de comunicación, es muy importante. Todas las personas que estamos aquí estamos porque alguien nos habló o tuvimos el problema de manera directa o nos juntamos con otras personas para esto. Necesitamos diseñar campañas sobre el sector, pero también campañas específicas sobre las actividades que hacemos otras. También podemos sumarnos a iniciativas de organizaciones. Acá tuvimos lo que organizó Alternativas y Capacidades a nivel de redes sociales, lo que hizo el Consejo Cívico de Nuevo León a nivel local y sumándonos a otras organizaciones civiles, y también convertir a los beneficiarios y al círculo cercano en difusores de esto, del beneficio. Cuando hablamos del beneficio social que tienen las organizaciones, pasan por lo menos dos cosas. Tenemos que hacer que ese beneficio sea cada vez más real, de mayor calidad, más amplio, mejor, ¿no? Estamos obligados a esto, no por un tema solo de transparencia, sino porque lo que queremos es que se sepa el gran beneficio que hay. Y el segundo es que tiene un efecto también que suma. Una organización que se mueve, que difunde, es una organización que puede tener más voluntarios, más donantes, más gente interesada en el consejo, y son organizaciones que también tienden más a la permanencia. Hay organizaciones que sabemos y todas y todos conocemos, en donde quizá
han estado un poco cerradas, los patronatos han estado cerrados y luego pasaron 20, 30, 40, 50, 60 años y el patronato o el director o el fundador ahí siguió siempre, se abrió poco la organización y la posibilidad de sustentabilidad y de continuidad disminuye enormemente. Pasamos, por favor. Bien, hasta aquí quisiéramos dejar la presentación. Hay una gran cantidad de comentarios. No sé cómo podríamos hacer para tener algunas Con gusto. intervenciones particulares. No sé, Cristina, dinos cómo. Si quisiera alguna persona participar, podríamos abrir el micrófono. Sin embargo, tenemos varios comentarios. Algunos de ellos vienen sobre el cómo, o sea, el poco apoyo por parte del gobierno, en donde dicen que adicionalmente de bajar o de quitar el apoyo a las instituciones, piden apoyo para enviar o canalizan personas a las organizaciones, ¿no? Que esta es una incongruencia. También hablan que, pues que los representantes, o sea, los diputados, no están representando a la población porque no están escuchando, ¿no? Y adicionalmente, hay varios comentarios, Ricardo, que son o que están alrededor de cómo podemos juntarnos, o sea, cómo podemos realizar una mejor incidencia, ¿no? O sea, si hay alguna, lo que hablabas hace rato, pero están varios comentarios de cómo nos podríamos unir para mantener nuestra existencia, para defendernos de todos los ataques gubernamentales, si hay alguna plataforma pública nacional, y también la importancia de todas las organizaciones que cuentan con la deducibilidad, pues que cuiden mucho todos los ingresos, ¿no? O sea, que ahora más que nunca las organizaciones deben de ser muy cuidadosas en cómo en la parte de sus ingresos para que no perdamos o pierdan la deducibilidad porque pues por la forma en que ahora está trabajando el SAT. Y en general todas van hacia esta parte, ¿no? La importancia de visibilizar nuestro trabajo, cómo podemos unirnos, si hay alguna plataforma, cómo podemos hacer un frente hacia estos ataques o una mejor incidencia, ¿no? Para la sensibilización de estos temas ante gobierno. Y hay otras como, cómo afecta esta a organizaciones, o sea, esta modificación a la ley a organizaciones grandes. Bien, a ver, trato de responder algunas y algunas de las que veo en el chat. Primero voy a una sobre el amparo. Si podemos ampararnos sobre sobre esta decisión que se tomó de la ley de impuesto sobre la renta, directamente no. Sobre temas fiscales no hay posibilidad ni de amparos directos ni de que las figuras públicas, que son muy pocas, que pueden interponer una acción de inconstitucionalidad sobre la ley, lo hagan. No hay posibilidad, ¿no? Hay quien piensa que en realidad se están violentando los derechos de organización ciudadana de las personas, se está afectando también la posibilidad de que las personas beneficiarias reciban menos y entonces se afectan sus derechos sociales. Eso ciertamente, pero hay que hacer una construcción legal muy larga. La verdad es que eso, si se hiciera, podría ser muy bueno, va a tardar mucho, hay que hacer un litigio estratégico muy grande y por lo pronto ni las personas físicas que vamos a ver reducido nuestro límite de deducciones ni las organizaciones nos podemos amparar de manera directa contra esta reforma. ¿Afecta los donativos del extranjero? No, en principio no, pero tenemos una iniciativa en el Senado
que tiene una, digamos, no es que limita ni prohíbe que haya donativos del extranjero, que son la tercera fuente de ingresos de las organizaciones en el país, de las donatarias autorizadas. La primera son donativos de personas morales, la segunda donativos de personas físicas, la tercera de organismos internacionales o de agencias, personas físicas internacionales. Y la iniciativa de reforma que está en el Senado lo que hace sí es desincentivar enormemente, porque tendría que registrarse y darse la información directa de cada donativo a la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, pues que sabemos que es de alguna forma un órgano de investigación sobre posibles desvíos de dinero, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo. No es una institución, digamos, de fomento a la sociedad o a las actividades fiscales, y eso pues desincentivaría los donativos, básicamente, digamos, no impide, no prohíbe, pero sí desincentiva. Esperamos que esta reforma no pase. Les haremos una propuesta pronto para también hacer un proceso colectivo como el que ya hicimos y poderlo dialogar en el Senado de la República. Se hablaba si prevemos que esto pueda tener un siguiente paso en la afectación de los donativos de las personas morales. Sí, sí puede tener este siguiente paso. En una conferencia de prensa matutina le preguntaron al presidente de la República qué pensaba de esta reforma que se acaba de aprobar, y él contestó sobre los donativos de las personas morales, y él considera que no hay que no deberían de deducirse los donativos de las personas morales. Esto no estuvo incluido en esta reforma, pero querría decir que es posible que en una reforma posterior, la del próximo año, se pueda incluir también esta posibilidad. Por eso, este trabajo que hablamos de visibilidad, de generar información, de sensibilizar, hay que hacerlo desde ahora. No podemos esperar al diálogo con las autoridades para hasta que venga, digamos, la iniciativa del paquete económico del próximo año, hasta septiembre del próximo año, digamos, ¿no? Hay una parte que mencionaban que es muy real. Han disminuido no solo apoyos del gobierno federal, también de gobiernos estatales, también de gobiernos municipales, no en todos los casos, pero en algunos sí. Y sin embargo, siguen los gobiernos pidiendo a las organizaciones civiles que puedan tener un tipo de servicio, que reciban personas, que atiendan ciertas problemáticas que las autoridades les pasan, y sin ningún tipo de apoyo en la mayoría de los casos. Hay casos en los que sí, pero hay muchos casos en los que no, ¿no? Y hay casos en donde una organización pues luego recibe a una persona en un centro de cuidado, por ejemplo, y esa persona puede estar 40 años a cargo de la organización civil y consiguiendo los recursos la organización civil. Sí hay una parte. ¿Qué tenemos que hacer, me parece ahí? Yo creo que tenemos que visibilizar, y sí tenemos que tener una contabilidad de qué servicios le damos directamente a las autoridades. Hay dos tipos de servicios. Uno, se le ayuda a atender las obligaciones que tiene la autoridad, por ejemplo, para temas de cuidado, y otra es que hay muchas organizaciones también que fueron creadas simplemente para apoyar el trabajo de una autoridad pública. El patronato del Instituto Nacional de Salud Pública, el Consejo de Apoyo al Instituto Nacional de Geriatría, la Fundación del IMSS, la Fundación del Instituto Mexicano de Pediatría, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas organizaciones que son creadas para que cada autoridad pública pueda hacer mejor su trabajo. Y me parece que está bien, me parece que se tendrían que multiplicar,
sobre todo en temas educativos. Cada universidad pública tendría que tener una fundación para que apoye su trabajo, haga cosas que están fuera de su presupuesto, pero esto hay que hacerlo visible y hay que hacerlo claro. La sociedad también ayuda al trabajo de las autoridades. También me hablaban de si que los representantes no nos representan, mencionaba, me parece Tere Zorrilla, las autoridades, los diputados, diputadas no representan los intereses de las organizaciones. Creo que cuando vemos algunas de las decisiones que se han tomado a nivel legislativo, podríamos coincidir con esta perspectiva. Me parece que hay una cuestión que nos toca mucho a las organizaciones y es dar cuenta del trabajo que se hace, de cuántas son, de dónde están, de la utilidad pública. Porque básicamente, recordemos, la ley de fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil del 2004 tiene dos ejes. Yo creo que se sintetiza en 2 puntos esa ley. Uno, las instituciones de carácter privado hacen actividades de interés público, ¿no? Por eso son reconocidas, no solo como como no lucrativas, no es que no cobren y no nos pidamos las utilidades, sino que hacemos actividades de interés público, siendo instituciones privadas. Y la segunda es que porque hacemos actividades de interés público, las autoridades están obligadas a fomentar el trabajo de la sociedad civil. La obligación de fomento depende del interés público. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer visibilizar claramente lo más posible el interés público de las organizaciones para que pueda haber un cumplimiento mejor de la obligación de fomento. Ahora, creo que con esto también una cuestión que vale mucho la pena hacer, y es un trabajo complicado, me hago cargo. Hay algunas organizaciones como alternativas, como el Consejo Cívico, como Corporativa de Fundaciones, algunas organizaciones en el país como las fortalecedoras, que nos dedicamos a trabajar para las organizaciones y a tratar de mejorar el sector. Podemos ayudar e incidir en eso. Pero una de las cuestiones que sí me parece importante es que el marco legal de fomento se tiene que revisar. A 15 años de que hay leyes de fomento, pues tenemos que saber en mi estado sirvió o no, se cumple esa ley de fomento o no. Hay que decirle a las autoridades qué está pasando, porque establece, no solo define cosas la ley, establece obligaciones. Y las obligaciones son para las autoridades. También tenemos obligaciones las organizaciones, tenemos que reportar, tenemos que inscribirnos en la CLUNY, tenemos que hacer nuestro registro, tenemos que pagar impuestos en lo que nos toca, tenemos que darle información al portal de transparencia del SAT. Hay obligaciones, pero ¿qué pasa si una organización no cumple su obligación? Pues se le retira por lo pronto la posibilidad de ser donataria autorizada. ¿Qué pasa si una autoridad no cumple su obligación de fomento? Hasta ahora no pasa nada, ¿no? Y aquí es una cosa en donde sí tenemos que hacer la ley, el marco legal, lo definieron los propios congresos, es para que se cumpla. Nos dicen, y me parece muy importante, que ahora que hagamos este proceso de información a los donantes que tiene cada una de las organizaciones, podamos ver, si no son miles y miles, pero a veces también incluso eso es posible, podamos preguntarle si deducen el donativo que nos dan, porque hay muchas que sí lo reciben, pero no lo deducen, ¿no? Y entonces quizá ahí podemos valorar cuál es la afectación organización por organización. Si yo tengo de 100 donantes particulares o tengo 40 y esos donantes deducen la mitad sí, la mitad no, pues vamos viendo de qué tamaño es el donativo de los que sí deducen y de qué tamaño es el de los que no deducen. Si yo soy la Fundación UNAM y tengo 32,000 donantes particulares, la cosa está más difícil, pero sí es posible que por los montos, cada uno da 500 pesos mensuales, a la gran mayoría no le va a afectar, pero le va a afectar a los más grandes y puede que ahí esté una buena parte de los ingresos. Entonces, cada quien puede hacer
un cálculo propio para la organización de cuál va a ser esta afectación que se podrá tener. También hablaban, y voy a ir cerrando con esto esta intervención, a ver si nos da tiempo de alguna otra, porque ya se nos está agotando el tiempo. Hablaban de si hay plataformas públicas nacionales para poder hacer conjuntamente el trabajo de las organizaciones. No, pero creo que lo que es indispensable es que las organizaciones que están, por ejemplo, con personas representando en los consejos técnicos consultivos de las leyes de fomento en los estados a nivel nacional, las organizaciones que están en redes de distinto tipo, las que estuvieron en un encuentro de organismos democráticos hace 2 semanas, quienes estuvimos con el Consejo Cívico haciendo este proceso en el Senado y en la Cámara de Diputados. Hay distintas coaliciones, eso sí, hay distintas propuestas de ir trabajando propuestas de reforma fiscal de fondo, de profesionalizar en ese sentido las propuestas y tener una visión más proactiva que reactiva cuando lleguen las iniciativas de reforma, y de tal forma que esto no nos ponga contra la pared, en algún momento no nos ponga contra la pared. Sin haber plataforma nacional, lo que sí creo que se puede incentivar mucho y se tiene que incentivar mucho la articulación de cada organización de la sociedad civil. Quizá, bueno, ahora nos dicen que en Tamaulipas la ley de fomento no está funcionando, ni siquiera contamos con el Consejo. Quizá podemos, junto con el Consejo Técnico Consultivo de la Ley de Fomento, ayudar a tener este mapa nacional de dónde está el estatus de cumplimiento de las leyes estatales, cómo funcionan los consejos o si están instalados o no, porque en realidad son los consejos que tienen que ayudar a que la ley de fomento en cada entidad se implemente, ¿no? Graciela, decías nuevamente la pregunta de cuál es el donativo, el límite de la persona que hace un donativo como persona física. En realidad es un tope global, 163,000 pesos en este año, y ahí cada donante particular mete, si tiene intereses de hipoteca, mete esos intereses para hacer una parte de ellos deducibles, mete transporte escolar obligatorio si tiene que pagarlo, gastos funerarios si los tuvo, gastos médicos también si los tuvo, gastos de seguros de gastos médicos. En ese mismo paquete vienen también los donativos de personas físicas. ¿Cómo no se afectaría a una persona si una persona no gasta en el año más de 163,000 pesos en todos sus donativos, en todos sus intereses de hipoteca, en todos sus seguros de gastos médicos, en todos los gastos médicos, gastos funerarios, colegiaturas y transporte escolar obligatorio? Si no pasan de ahí todos sus gastos, pues no le va a afectar. Si pasan de ahí, todo lo que pase de ahí hacia arriba no se va a poder reducir, y ahí está la afectación. Va a afectar a las organizaciones grandes o a las entidades donantes. Muchas entidades donantes, lo sabemos, tienen recursos o son entidades que nacieron del apoyo, del impulso de empresas. Algunas son fundaciones empresariales o son empresas en sí mismas, o de familias que han puesto recursos y han creado una fundación empresarial para hacer esto. Pero incluso estas organizaciones tienen una fundación empresarial, o una empresa le pide en muchas ocasiones a los propios trabajadores que donen para las causas que la empresa apoya. Y en esta parte de las causas de la empresa que la empresa apoya, hemos dialogado con varias entidades donantes y dicen que esa parte de su ingreso también se puede ver afectado para las entidades donantes. Entonces, no solo es para aquellas que reciben de personas donantes, perdón, de personas físicas o de personas morales, también es para las personas morales donantes
que tienen ingresos de personas físicas, que su patrimonio viene de personas físicas. Bueno, les vamos a compartir la presentación. Creo que no sé si aquí mismo la podemos poner, Cristina, en el archivo para que la puedan descargar del chat, y también la pueden encontrar en la página del CEMEFI para que tengan datos generales. Y vamos a irles convocando también algunas actividades que les pueden ayudar. Una, por ejemplo, vamos a tener pronto este mismo mes. Si tienen la fecha ahora, parte del equipo nos la dice de una vez, yo no la recuerdo, pero vamos a tener un diálogo con entidades donantes y con fundaciones que nos digan cómo están viendo la situación, desde quienes donan como personas morales, que nos digan cómo están viendo la situación, qué creen que se tiene que mover, cuál es la posible afectación a ellas y cómo también ellas, así como le toca a cada organización civil, en particular el tema de sus ingresos y del sector, porque creo que ahí sí hay una doble tarea. Tenemos que tratar de trabajar por los ingresos de la organización, pero también por la fortaleza del sector. También las organizaciones nos van a decir esto, ¿no? Bueno, nos pregunta Mari Carmen, ¿quiere afiliar a su institución al CEMEFI? Quizá esto nos lo dices ahora, Cristina, para quien lo quiera y lo pueda hacer. Y acá también les daremos como servicios que vamos a tratar de poner a disposición para tener a veces otras fuentes y a veces otras ventanas de ingresos. Por ejemplo, vamos a tener próximamente, este mes me parece, nos lo aclaras ahorita, Cris, un portal dentro de Mercado Libre, esta plataforma de pago, para poder que las organizaciones puedan poner ahí sus datos y su cuenta y sea un mecanismo para recibir donativos vía Mercado Libre. Es una mecanismo de pago y de transferencia de recursos muy seguro y que ustedes saben que es prácticamente es muy conocido en todo el país y fuera del país. Es una plataforma que tiene más movimiento en México y en América Latina que Amazon. Amazon tiene mucho más en el mundo, pero Mercado Libre tiene más en México y en América Latina. Y ahí también va a haber un portal, portal en donde Mercado Libre junto con CEMEFI le damos la posibilidad a las organizaciones de tener, presentar sus productos, los que quieran vender, en una plataforma de mercado justo, en donde podrían hacerlo directamente siempre en Mercado Libre, pero con las comisiones que cobra la plataforma para su uso. Es un portal solidario, en donde solo tienen una muy pequeña comisión bancaria y lo demás es una posibilidad de que expandan su posibilidad de difusión. Bueno, les agradecemos mucho. Patti, te mando muchos saludos hasta la Sierra Gorda. Fui a visitarte hace como 30 años allá y ahí siguen haciendo un trabajo extraordinario. Bueno, Cris, te dejo la palabra para lo demás. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a todos por sus comentarios. Para todos aquellos que tengan o que deseen formar parte de la comunidad colaborativa en el CEMEFI, con muchísimo gusto pueden escribirme y les mandamos información. Mi correo es cristina.ruiz@cemefi.org. Esta información ya la pusimos en el chat. Para la presentación también la estaremos enviando a todos y la colgaremos en el sitio web del CEMEFI, así que por eso no tengan problema, y por cualquier cosa también me pueden escribir a mi correo y se las enviamos. Para el diálogo con donantes vamos a tener varios diálogos con ellos, pero uno de ellos va a ser el próximo 24 de noviembre y será un panel entre donantes en donde estarán hablando sobre la importancia del trabajo de las organizaciones, la importancia de la transparencia, y seguramente se abordarán
algunos otros temas de pues toda esta preocupación de la disminución de ingresos para las organizaciones. Esto será el 24 de noviembre a las 12 horas. Esto es directamente, ya vamos a tener un cupo limitado presencial en la casa del CEMEFI y de todas maneras haremos la invitación a todos para que puedan asistir al evento virtualmente, ¿no? Esto será un evento híbrido, pero la noticia también es que poco a poco estamos ya abriendo las puertas de la casa del CEMEFI para recomenzar esta interacción y esta parte de relación presencial, ¿no? De eventos presenciales en donde sabemos es de gran utilidad porque pues por la interacción y por los vínculos que se llegan a hacer, ¿no? Entonces, y por último, todo lo que tiene que ver con nuestra alianza con Mercado Libre, estaremos lanzando la tienda oficial de productos con causa de la comunidad del CEMEFI a principios de diciembre, finales de noviembre, principios de diciembre, y les daremos toda la información. Si ustedes desean ser parte de este proyecto, por favor escríbanme cristina.ruiz@cemefi.org, porque todavía estamos en tiempo de que puedan inscribirse al proyecto de Mercado Libre Solidario para obtener beneficios en la parte de la comisión de Mercado Libre, que es comisión cero, y solamente hacen o cobran las comisiones de transacción de Visa o Mastercard. Y adicionalmente, pues podrán subir a esta tienda oficial pues la venta de sus productos. Estamos también enviando a todos los participantes en este proyecto preguntas frecuentes sobre lo que tiene que ver con la parte fiscal de cómo se tienen que registrar estos ingresos para que no tengan problemas para la parte de la deducibilidad. Este es un proyecto en principio para organizaciones que cuentan con la deducibilidad, por así pedirlo directamente en Mercado Libre. Y para lo que tiene que ver con Mercado Libre y la posibilidad de recibir donativos directamente o la transacción hacerla a través de pues de Mercado Libre, también estaremos haciendo un webinario de información sobre cómo se tienen que inscribir y cómo poderlo hacer. Así que simplemente los invitamos a estar pendientes de nuestros comunicados para que puedan unirse a todas estas iniciativas que tenemos preparadas para ustedes. Muchísimas gracias. Cris, creo que tenemos pronto también un foro para presentar OSC Digital, por si alguien no tuviera necesidad de mejorar su capacidad tecnológica, que ahora también para la contabilidad de los ingresos y del trabajo que hacemos es absolutamente indispensable. Pero si nos dices, creo que tenemos por ahí la fecha. Sí, estamos haciendo, hay 2 actividades de OSC Digital que son por mes para que ustedes puedan acceder o tener información sobre cómo acceder a estos descuentos de software o sí, normalmente son descuentos o donaciones de software a través de la plataforma. Y el próximo evento es el día de mañana. Entonces, para que puedan, si gustan, también pueden revisarlo en el sitio, pero me pueden escribir es el 12 de noviembre, perdón. Es el 12 de noviembre. Hoy pensaba que hoy era 11. Es el 12 de noviembre y ahí está toda la información. Ya Ale nos puso la liga directamente en el chat. Muchísimas gracias. Y esa es la liga para que puedan asistir al evento. Normalmente tenemos sesiones informativas de diferentes proyectos en el CEMEFI y uno de ellos es el de OSC Digital. También contamos con
sesiones de Pregúntale al Experto, que es pues una persona que es experta en tecnología y que puede apoyar en, pues ustedes les dicen cuál es el problema que tienen y él responde en ese momento cuál podría ser una posible solución y la forma de implementación. Así que bueno, los invitamos a que estén pendientes de todas estas soluciones que estamos ofreciendo a las organizaciones de la sociedad civil. Muy bien, pues muchas gracias a todas y todos. Muchos saludos hasta todos los lugares en donde están. Muchas gracias, hasta Muchas luego. gracias, Adriana y Laura, por la interpretación de lengua de señas mexicana.